Algunas verdades que no llegan cuando las buscamos, sino cuando estamos preparados para recibirlas. Hay palabras que permanecen dormidas hasta que nuestro espíritu alcanza la frecuencia exacta para comprenderlas. El pastor David Paul Yonggi Cho lo expresaba de una manera que desafiaba toda lógica humana. Dios no obra según nuestros relojes, sino según la madurez de nuestras almas. Y en este preciso instante en que tus ojos recorren estas líneas, quiero que sepas algo fundamental. No es casualidad que estés aquí. Existe un diseño invisible, una arquitectura divina que ha orquestado cada circunstancia de tu vida para conducirte exactamente a este momento. Antes de continuar, permíteme invitarte a que te suscribas a este canal si resuena contigo lo que compartimos aquí, porque cada video es una semilla plantada con oración y propósito. Durante años, el pastor Cho observó un patrón inquietante en su congregación. Personas que asistían fielmente a los servicios, que conocían las escrituras de memoria, que oraban con fervor aparente, permanecían estancadas en los mismos ciclos de frustración. No era falta de fe lo que los detenía, sino algo mucho más sutil y peligroso. Estaban corriendo adelante del tiempo de Dios. Imagina a un agricultor que, ansioso por la cosecha, desentierra la semilla cada semana para verificar si está creciendo. Su intención es buena, su deseo legítimo, pero su impaciencia destruye exactamente aquello que anhela ver florecer. Esta es la paradoja que Yonggi Cho identificó como uno de los obstáculos más grandes en la vida espiritual. Queremos los resultados de Dios con la urgencia del hombre. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, encontramos una declaración que parece simple, pero contiene profundidades oceánicas. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Salomón, con toda su sabiduría acumulada, comprendió algo que nosotros en nuestra era de gratificación instantánea hemos olvidado. Existe un tiempo para cada propósito bajo el cielo. No un tiempo arbitrario, no un retraso cruel del universo, sino un momento perfectamente calibrado, donde todas las variables convergen para crear el escenario óptimo para nuestro crecimiento. Cuando intentamos forzar puertas que aún no están listas para abrirse, no estamos demostrando fe, sino impaciencia. Y la impaciencia, hermana mía, es la antítesis de la confianza genuina en Dios. Déjame contarte sobre Roberto, un arquitecto de 48 años que llegó a una de las reuniones de oración del pastor Cho en un estado de desesperación absoluta. Había invertido todo su patrimonio en un proyecto inmobiliario que prometía ser el emprendimiento de su vida. Los planos estaban perfectos, los permisos obtenidos, el financiamiento asegurado. Pero semanas antes de comenzar la construcción, una serie de regulaciones inesperadas paralizaron todo el proyecto. Roberto oró, ayunó, declaró, hizo todo, lo que había aprendido en años de vida cristiana, pero las puertas permanecían cerradas. Lo que no sabía Roberto es que 6 meses después, un estudio geológico revelaría que el terreno donde pensaba construir tenía fallas estructurales que hubieran convertido su sueño en una tragedia. Dios no estaba negándole una bendición, estaba protegiéndolo de un desastre. El video que estás viendo ahora apareció en tu vida porque necesitas entender que algunos no de Dios son los sí más grandes que jamás recibirás. El pastor Yonggi Cho desarrolló lo que llamaba la teología del tiempo correcto. No se refería a fechas en el calendario, sino a la maduración interna necesaria para sostener aquello que pedimos. Observaba cómo muchas personas oraban por matrimonio, por ejemplo, pero sus patrones emocionales aún no estaban sanados. Oraban por prosperidad, pero su relación con el dinero seguía siendo enfermiza. Oraban por ministerio, pero su carácter todavía no podía manejar la influencia. Dios no retiene bendiciones, enseñaba, pero sí espera hasta que tenemos las manos suficientemente fuertes para sostenerlas sin que nos aplasten. Esta verdad confronta directamente nuestra cultura de inmediatez, donde creemos que esperar es equivalente a perder. En 1 de Samuel capítulo 13,
encontramos una historia devastadora sobre las consecuencias de no esperar el tiempo de Dios. Saúl, primer rey de Israel, estaba en medio de una crisis militar. El profeta Samuel le había dado instrucciones claras: esperar 7 días para que él viniera a ofrecer el sacrificio antes de la batalla. Pero el ejército comenzó a desertar, la presión aumentaba, el miedo se apoderaba de la situación. Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ofreció el sacrificio él mismo, y en el momento exacto en que terminó, Samuel apareció. «Has actuado neciamente», le dijo el profeta. «Tu reino no permanecerá». Una decisión tomada por impaciencia le costó a Saúl y a sus descendientes el trono de Israel para siempre. La aplicación práctica de esta escritura en tu vida es clara. Cuando Dios te dice «espera», no es una sugerencia opcional, sino una instrucción que protege tu destino. Practicarlo significa que antes de tomar decisiones importantes, te preguntes: ¿estoy actuando por fe o por miedo a perder una oportunidad? Ahora bien, esperar no significa parálisis. Esta es otra enseñanza crucial que el pastor Cho enfatizaba constantemente. La espera activa es radicalmente diferente de la pasividad resignada. La espera activa prepara, cultiva, se fortalece. Es como un atleta que espera el día de la competencia. No se sienta en el sofá esperando que llegue la fecha, sino que entrena, perfecciona su técnica, fortalece su cuerpo. Del mismo modo, cuando estamos en el periodo de espera que Dios ha ordenado, debemos usar ese tiempo para sanar heridas, desarrollar carácter, profundizar nuestra relación con Él, adquirir las habilidades que necesitaremos para la siguiente temporada. María Fernanda era una ejecutiva brillante de 52 años que había escalado posiciones en su empresa farmacéutica con determinación férrea. Pero un día, en medio de su éxito, sintió un vacío profundo que ningún ascenso podía llenar. Comenzó a orar pidiendo dirección, claridad sobre su propósito verdadero. Durante un año completo no recibió respuestas claras. Continuó en su trabajo, pero algo había cambiado. Empezó a usar ese tiempo de espera para estudiar consejería bíblica, para servir en un refugio para mujeres maltratadas los fines de semana, para sanar su propia historia de abandono paterno que había conducido toda su ambición profesional. Cuando finalmente llegó la claridad sobre su llamado a abrir un centro de restauración para mujeres, no llegó como una idea abstracta, sino como un proyecto completo, con ella completamente equipada emocional, espiritual y técnicamente para llevarlo a cabo. La espera la había transformado en la persona que podía realizar la visión. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El pastor Yonggi Cho descubrió algo revolucionario sobre cómo funciona el tiempo de Dios. No es lineal como nosotros lo experimentamos. En la eternidad de Dios, todo existe simultáneamente. Tu respuesta ya existe, tu milagro ya está manifestado, tu liberación ya es una realidad. El proceso de espera no es para que Dios prepare las cosas allá afuera, sino para que nosotros seamos transformados aquí adentro hasta que podamos sincronizarnos con lo que ya existe en el reino espiritual. Esta perspectiva cambia completamente nuestra experiencia de la espera. Ya no estamos esperando que algo se cree, estamos esperando convertirnos en quienes pueden recibirlo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, encontramos a Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Imagina vivir décadas con esa promesa, viendo pasar los años, observando cómo tu cuerpo envejece, pero sosteniendo una palabra que desafía toda evidencia visible. El día que María y José llevaron al niño Jesús al templo, algo dentro de Simeón lo supo. De entre todos los bebés que entraban al templo ese día, reconoció al Mesías. No por señales externas, sino porque su espíritu había sido afinado durante años de espera, hasta poder discernir lo que otros no veían.
La promesa se cumplió, pero el verdadero milagro fue lo que la espera había hecho en Simeón. Lo había convertido en alguien capaz de reconocer a Dios cuando apareciera. Aplica esto a tu situación. Lo que estás esperando te está preparando para reconocer y valorar la respuesta cuando llegue. Un ejercicio práctico es escribir cada semana: ¿qué estoy aprendiendo en esta espera que no podría aprender de otra manera? Permíteme ser directa contigo sobre algo que quizás te resulte incómodo. A veces, lo que interpretas como un retraso de Dios es en realidad su protección contra tu propia inmadurez. No es fácil escuchar esto, lo sé. Vivimos en una cultura que nos dice que merecemos todo ahora, que nuestros deseos son sagrados, que esperar es un castigo. Pero el pastor Yonggi Cho confrontaba estas mentiras con amor implacable. Si Dios te diera ahora todo lo que pides, decía, ¿tienes la sabiduría para administrarlo? ¿Tienes el carácter para sostenerlo? ¿Tienes la humildad para no destruirte con ello? Estas preguntas penetran porque tocan la verdad. Muchos de nosotros no estamos orando por lo que necesitamos, sino por lo que queremos. Y Dios en su amor nos protege de recibir cosas para las cuales aún no estamos preparados. Jacobo, un pastor joven de 35 años, tenía una visión ardiente de plantar una iglesia grande que impactara su ciudad. Oró, declaró, buscó financiamiento. Puertas se abrían parcialmente y luego se cerraban. Durante 3 años, experimentó una frustración que casi lo hace abandonar el ministerio. Lo que Jacobo no podía ver entonces es que su concepto de impactar la ciudad estaba construido sobre fundamentos de ego disfrazados de celo evangelístico. Necesitaba la visibilidad más que la fidelidad, los números más que la profundidad. Dios usó esos 3 años de aparente fracaso para desmantelar estructuras internas de orgullo que hubieran destruido cualquier éxito que lograra. Cuando finalmente comenzó su iglesia, era pequeña, humilde, pero construida sobre la roca sólida de un corazón purificado. Hoy, 10 años después, esa iglesia ha plantado 20 más, no por la brillantez de Jacobo, sino por la solidez de su carácter que fue forjado en la espera. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos una de las promesas más poderosas sobre la espera. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota que no dice los que esperan recibirán, sino tendrán nuevas fuerzas. La bendición de la espera no es solo lo que recibimos al final, sino quienes nos convertimos en el proceso. Las águilas, cuando enfrentan una tormenta, no huyen de ella, sino que usan las corrientes de viento para elevarse por encima. Así debemos nosotros usar el tiempo de espera, no como algo que soportar pasivamente, sino como las corrientes que nos elevan a nuevas alturas espirituales. Pon esto en práctica así. Cuando enfrentes una temporada de espera, pregúntate cada día, ¿qué fortaleza está desarrollando Dios en mí ahora que necesitaré después? Mantén un diario de las lecciones aprendidas y verás cómo el proceso mismo es el propósito. Déjame contarte algo que cambió completamente la perspectiva del pastor Cho sobre el tiempo divino. En una ocasión, mientras meditaba en el proceso de gestación humana, tuvo una revelación profunda. Un bebé necesita exactamente 9 meses en el vientre materno. No 8, no 7, no 10. Cada semana de ese proceso es crucial para el desarrollo de órganos vitales, sistemas neurológicos, capacidades que harán viable la vida fuera del útero. ¿Qué pasaría si una madre, impaciente por conocer a su hijo, decidiera interrumpir el embarazo en el mes 6º, porque ya llevaba demasiado tiempo esperando? El resultado sería trágico: un bebé prematuro enfrentando complicaciones que pudieron evitarse simplemente respetando el tiempo natural de maduración. Yonggi Cho aplicaba esta analogía a nuestras oraciones. Dios está gestando respuestas en el vientre del tiempo, y cada día de espera
está permitiendo que se desarrollen componentes esenciales que harán sostenible el milagro cuando nazca. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con la espera. Ya no la vemos como tiempo perdido, sino como tiempo de incubación. En el mundo natural, entendemos perfectamente este principio. Un agricultor no se queja de que la semilla no produzca fruto inmediatamente después de sembrarla. Comprende que hay procesos invisibles ocurriendo bajo tierra. La semilla debe morir, descomponerse, echar raíces profundas antes de que cualquier brote visible emerja. Si excavara cada semana para verificar el progreso, destruiría el proceso que está tratando de apurar. Nosotros hacemos exactamente eso cuando constantemente dudamos, cuestionamos, buscamos señales externas de que algo está pasando. La fe genuina confía en los procesos invisibles. Lo que viene ahora podría revolucionar completamente tu forma de orar. El pastor Yonggi Cho desarrolló lo que llamaba la oración de rendición activa. No es rendición en el sentido de derrota, sino de alineación consciente con el tiempo y los métodos de Dios. Esta oración reconoce que nosotros vemos fragmentos mientras Dios ve la totalidad, que nosotros percibimos el momento presente mientras Él observa toda la línea temporal de nuestra vida. La oración de rendición activa dice: Señor, esto es lo que deseo, pero confío más en tu tiempo que en mi urgencia. Enséñame a reconocer tu movimiento, incluso cuando no se parezca a lo que yo esperaba. Dame ojos para ver que tú estás obrando, incluso en el silencio aparente. Carmen tenía 60 años cuando su esposo de 35 años de matrimonio la abandonó por una mujer más joven. El dolor era insoportable, la humillación pública devastadora, el futuro aterrador. Carmen oró pidiendo restauración del matrimonio, declarando versículos sobre la fidelidad de Dios, haciendo guerra espiritual contra el divorcio. Durante 2 años, luchó con todas sus fuerzas por salvar algo que ya estaba muerto. Lo que Carmen no podía ver en su dolor es que Dios no estaba tratando de restaurar su matrimonio, sino de rescatarla de una relación que había sido tóxica durante décadas. Su esposo había sido emocionalmente abusivo, controlador, había apagado su luz gradualmente durante años. Cuando finalmente Carmen soltó su agenda y entró en la oración de rendición activa, algo extraordinario comenzó a suceder. Empezó a recordar quién era ella antes del matrimonio, los sueños que había enterrado, los dones que había suprimido. A los 62 años, Carmen abrió un taller de arte terapéutico para mujeres en proceso de divorcio, usando su dolor transformado como puente hacia la sanidad de otras. Lo que parecía el final de su vida era en realidad el comienzo de su propósito verdadero. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo habla de un aguijón en su carne, algo que le causaba gran angustia. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. La respuesta que recibió no fue la que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no estaba siendo cruel al mantener ese aguijón, estaba usando la debilidad de Pablo como el canal para manifestar su fortaleza sobrenatural. Esta escritura nos enseña algo radical. A veces, lo que consideramos el problema es en realidad el recipiente que Dios está usando para verter su poder. Cuando ores pidiendo que algo sea removido y Dios parezca no responder, considera la posibilidad de que Él esté haciendo algo mucho más profundo que simplemente eliminar tu incomodidad. Practica esto así. Identifica una situación en tu vida que has pedido repetidamente que Dios cambie. Ahora pregúntate, ¿qué cualidad del carácter de Cristo está siendo formada en mí a través de esto que yo no podría desarrollar en la comodidad? Ahora bien, hablemos sobre algo crucial que el pastor Yonggi Cho enfatizaba: discernir entre la espera de Dios y la parálisis por miedo. No son lo mismo, aunque frecuentemente se confunden. La espera divina está llena de paz incluso en medio de la incertidumbre. Hay una quietud interior que sostiene aunque las circunstancias sean turbulentas. La parálisis por miedo, en cambio, está llena de ansiedad, de segunda gueseo constante,
de una inquietud que no encuentra descanso. ¿Cómo discernir? La espera de Dios siempre viene acompañada de confirmaciones internas del Espíritu Santo, de una sensación de aún no, que trae esperanza en lugar de desesperanza. La parálisis por miedo viene con acusación, con voces que dicen nunca, con una pesadez que aplasta en lugar de una carga ligera que edifica. Hay un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que siempre me ha fascinado por lo que revela sobre el tiempo de Dios. Lázaro estaba enfermo, y sus hermanas María y Marta enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Era una petición clara, una necesidad evidente, una situación donde cada minuto contaba, pero el texto dice algo que parece incomprensible. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús deliberadamente se quedó donde estaba. No fue indiferencia, no fue olvido, no fue incapacidad. Fue decisión estratégica basada en un propósito mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta lo confrontó. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús tenía un plan más grande que evitar la muerte de Lázaro. Quería demostrar su poder sobre la muerte misma. Si hubiera llegado a tiempo para sanarlo, habría sido un milagro. Al llegar después de 4 días, resucitándolo, fue una revelación de su identidad como la resurrección y la vida. Aplica esta historia a tu situación. Quizás has orado por algo y sientes que Dios llegó demasiado tarde. Lo que parecía muerto, lo que considerabas perdido, lo que ya enterraste. Pero el retraso de Dios no es desinterés, es estrategia para un milagro mayor. Él no solo quiere resolver tu problema, quiere revelar su naturaleza a través de tu imposibilidad. Esto significa que cuando sientas que ya es demasiado tarde, es precisamente cuando Dios está preparando el escenario para algo que solo Él puede hacer. Un ejercicio práctico. Haz una lista de 5 cosas en tu vida que crees que son demasiado tarde. Ahora escribe junto a cada una. ¿Qué podría Dios querer revelar de sí mismo a través de esta imposibilidad? Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también tiene el poder de liberarte. Muchas veces, lo que llamamos esperar en Dios es en realidad evitar responsabilidad. Usamos la espiritualidad como excusa para no tomar acción donde Dios ya nos ha dado luz verde. El pastor Yonggi Cho era implacable con este tipo de autoengaño. No confundas la guía del Espíritu con la pereza de tu carne, advertía. Hay situaciones donde Dios ha hablado claramente, ha abierto puertas evidentes, ha provisto recursos necesarios, pero nosotros seguimos esperando confirmación porque tenemos miedo de fallar, de ser juzgados, de salir de nuestra zona de confort. Esta no es fe, es cobardía disfrazada de piedad. Permíteme mostrarte la diferencia. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, no le dio un mapa detallado de los próximos 40 años. Le dio una dirección clara para el siguiente paso. Abraham tuvo que caminar en obediencia con la información que tenía, confiando que más claridad vendría en el camino. Eso es fe activa. Si Abraham hubiera dicho, esperaré hasta tener todos los detalles antes de mover un pie, nunca habría salido de Ur. La obediencia precede a la comprensión completa. Esto no significa imprudencia o presunción, sino estar dispuestos a movernos con la luz que tenemos en lugar de exigir la luz completa antes de dar un paso. Déjame hablarte sobre Andrés, un joven de 28 años que sentía un llamado profundo a trabajar con jóvenes adictos. Tenía la visión, tenía la pasión, incluso tenía algo de capacitación, pero esperó 5 años hasta estar completamente preparado. Tomó curso tras curso, leyó libro tras libro, asistió a conferencia tras conferencia, pero nunca daba el paso de realmente comenzar
porque siempre había solo una cosa más que necesitaba aprender. Lo que Andrés no entendía es que Dios lo había preparado suficientemente hace 3 años, y los 2 años siguientes fueron su propio miedo disfrazado de preparación. Cuando finalmente un amigo lo confrontó con amor sobre esto, Andrés tuvo que enfrentar la verdad. No estaba esperando en Dios. Dios estaba esperando en él. Esa semana comenzó un pequeño grupo en su casa con 3 adolescentes. Hoy, 6 años después, esa obra ha impactado a cientos de jóvenes. Pero Andrés siempre se preguntará cuántas vidas más pudo haber tocado si hubiera obedecido cuando la luz vino por primera vez. En el libro de Éxodo capítulo 14, los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Clamaron a Dios con terror. La respuesta que recibieron es fascinante. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios básicamente les dijo, dejen de orar y empiecen a caminar. No porque la oración no fuera importante, sino porque ya había dado instrucciones claras y era tiempo de obediencia, no de más intercesión. Esto es crítico. Hay momentos para orar y hay momentos para marchar y discernir cuál es parte de la madurez espiritual. La aplicación práctica es esta. Examina las áreas donde has estado orando por mucho tiempo. Pregúntate honestamente, ¿Dios ya me ha mostrado el próximo paso pero tengo miedo de darlo? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas más oración por dirección. Necesitas coraje para obedecer la dirección que ya recibiste. Aquí es donde entramos en un territorio que el pastor Yonggi Cho exploraba con profunda reverencia, el misterio del silencio de Dios. Hay temporadas donde Dios no está retrasando su respuesta, sino que está siendo absolutamente silencioso. No hay confirmaciones, no hay puertas abriéndose o cerrándose, no hay señales, solo un vacío que puede sentirse como abandono. Estos son lo que los místicos cristianos llamaban la noche oscura del alma. No son castigos, sino crucibles donde nuestra fe es refinada de toda dependencia de sentimientos y experiencias hasta que podamos sostenernos solo en la naturaleza de Dios. En el Salmo 22, David grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es David, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentando un silencio tan profundo que se siente como abandono. Pero nota algo crucial. En medio del silencio, David sigue clamando, Dios mío. No renunció a la relación, sostuvo la conexión incluso sin respuesta. El salmo termina en alabanza, demostrando que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su confianza en que podemos sostener la fe sin recompensas inmediatas. Pon esto en práctica. Cuando experimentes el silencio de Dios, no lo interpretes como rechazo. En lugar de eso, considera que Dios te está promoviendo a un nivel más profundo de confianza, donde ya no necesitas constante afirmación para mantenerte fiel. Quiero compartir contigo la historia de Elena, una maestra de 54 años que experimentó el silencio de Dios de la manera más dolorosa. Su hija menor, de 22 años, murió en un accidente automovilístico. Elena oró por un milagro hasta el último momento, creyendo con cada fibra de su ser que Dios levantaría a su hija. No sucedió. En los meses siguientes, Elena entró en un desierto espiritual, donde Dios parecía haberse esfumado. No solo no respondía a sus oraciones, parecía no estar ahí en absoluto. Elena dejó de ir a la iglesia, dejó de leer la Biblia, dejó de orar. Pero algo extraño sucedió. En el fondo de ese silencio, descubrió una presencia que no dependía de sentimientos o respuestas. Era como si al removerse todo lo periférico, lo esencial quedara expuesto. Tardó 2 años en poder ponerlo en palabras, pero Elena emergió de esa noche oscura con una fe más profunda que todo lo que había conocido antes.
No una fe basada en bendiciones recibidas, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Hoy, Elena acompaña a padres en duelo con una autoridad espiritual que solo se forja en el fuego del sufrimiento sostenido con dignidad. En los próximos minutos, descubrirás un principio que transformó miles de vidas en la iglesia del pastor Yonggi Cho. Lo llamaba el secreto de la gratitud anticipada. No se trata de técnicas de pensamiento positivo o de convencerte a ti mismo de algo que no crees. Es mucho más profundo y poderoso que eso. La gratitud anticipada es la práctica de agradecer a Dios por respuestas que aún no ves, basándote no en evidencia visible, sino en su carácter inmutable. Es la diferencia entre fe que mendiga y fe que reina. El pastor Cho observó que en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo instruye: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Nota que dice, con acción de gracias, no, después de recibir den gracias. La gratitud no sigue a la respuesta, la acompaña desde el momento de la petición. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente creemos que Dios es bueno, que es capaz, que está involucrado en nuestra vida, la gratitud es la respuesta natural, incluso antes de ver la manifestación. No estamos agradeciendo por la respuesta específica que queremos, sino por la certeza de que Dios está obrando, aunque su respuesta sea diferente a nuestra expectativa. Ponlo en práctica de esta manera. Cada mañana, antes de hacer tus peticiones, pasa 10 minutos agradeciendo a Dios específicamente por 3 cosas. Primero, por su naturaleza, su fidelidad, su amor, su sabiduría. Segundo, por respuestas pasadas que demuestran que Él escucha y actúa. Tercero, por el hecho de que Él está obrando en tu situación presente, aunque no veas evidencia todavía. Esta práctica reorienta completamente tu postura espiritual de mendicidad a colaboración consciente con el cielo. Ahora, déjame ser clara sobre algo porque este punto se malinterpreta frecuentemente. La gratitud anticipada no es un truco para manipular a Dios o una fórmula mágica que lo obliga a darte lo que quieres. Si tu motivación para agradecer es «si agradezco, Dios se verá obligado a darme lo que pido», has convertido la gratitud en brujería disfrazada de fe. La verdadera gratitud anticipada brota de un corazón que conoce a Dios, que ha caminado suficiente con Él como para confiar en su bondad, incluso cuando sus métodos desconciertan. Es la postura de María cuando el ángel le anunció que concebiría siendo virgen. No entendía el cómo, pero su respuesta fue: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Eso es confianza radical. El pastor Yonggi Cho compartía frecuentemente sobre una mujer en su congregación que había estado orando por la salvación de su esposo durante 17 años. Cada domingo, ella llegaba temprano a la iglesia y se sentaba en la primera fila con 2 lugares, uno para ella y uno para su esposo, que nunca venía. Ponía la Biblia de él en el asiento vacío y adoraba como si él estuviera ahí. La gente la consideraba un poco excéntrica. Algunos incluso cuestionaban su salud mental. Pero ella sostenía una convicción interna inquebrantable: su esposo sería salvo. El año 18, su esposo tuvo un sueño donde Jesús lo llamaba por nombre. A la mañana siguiente, por primera vez en 25 años de matrimonio, le dijo a su esposa: «Hoy voy contigo a la iglesia». La gratitud anticipada de aquella mujer no manipuló a Dios, pero sí mantuvo su corazón abierto y expectante durante años, donde otros hubieran cerrado la puerta a la esperanza. Permíteme introducir aquí una verdad que puede sacudir algunos fundamentos. A veces, el video que necesitas ver no es el que confirma tu perspectiva actual, sino el que la desafía completamente. Este video apareció en tu pantalla no necesariamente para darte la respuesta que querías, sino para darte la pregunta que necesitabas.
¿Y si Dios no está retrasando tu bendición, sino redirigiendo tu deseo? ¿Y si lo que crees que necesitas no es realmente lo que tu alma anhela? En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, un joven rico se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dio una respuesta que el joven no esperaba. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. El texto dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo fascinante aquí es que Jesús no corrió tras él ofreciendo términos más fáciles. Respetó su elección. Esta historia nos muestra que a veces Dios nos pide algo que no estamos listos para dar, y en lugar de bajar sus estándares, espera pacientemente hasta que estemos dispuestos a pagar el precio del próximo nivel. El video que estás viendo ahora podría ser la invitación a soltar lo que sea que esté compitiendo por el primer lugar en tu corazón. Víctor era un empresario exitoso de 46 años, que oraba fervientemente por expandir su negocio a nivel internacional. Tenía los contactos, la experiencia, las oportunidades, pero cada intento fracasaba de maneras inexplicables. Contratos que parecían cerrados se caían en el último momento. Financiamiento prometido se evaporaba, socios confiables se retiraban. Frustrado, Víctor finalmente preguntó a Dios con total honestidad: ¿qué es lo que no estoy viendo? La respuesta que recibió en su espíritu fue clara e incómoda. Mientras tu identidad esté atada a tu éxito empresarial, no puedo confiarte más sin destruirte. Víctor tuvo que enfrentar la verdad de que su valor propio estaba completamente enredado en sus logros profesionales. Dios no estaba bloqueando su expansión por capricho, sino porque el nivel de éxito que Víctor buscaba lo aplastaría dada la fragilidad de su identidad. Los siguientes 2 años, Víctor trabajó en su interior: terapia, dirección espiritual, confrontando heridas de niñez que lo habían convertido en un obsesivo del logro. Cuando finalmente su negocio comenzó a expandirse internacionalmente, lo hizo desde una plataforma interna sólida. Víctor podía ahora manejar éxito y fracaso con ecuanimidad, porque su identidad estaba anclada en quién era en Cristo, no en qué producía en el mundo. Hay un secreto que el pastor Yonggi Cho descubrió durante sus años más difíciles con la tuberculosis, cuando yacía en cama sin esperanza de recuperación. En esa fragilidad total, desarrolló una práctica que llamaba visualización de fe. No era fantasía o escapismo, sino algo profundamente arraigado en principios bíblicos. Génesis capítulo 15 registra cómo Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Dios le dio a Abraham una imagen visual que representaba la promesa. Cada vez que Abraham miraba el cielo nocturno, no solo recordaba la promesa abstracta, sino que veía un símbolo concreto de ella. La visualización de fe que Yonggi Cho enseñaba no era crear realidades alternativas en tu mente para escapar del dolor presente. Era alinear tu imaginación con las promesas de Dios, permitir que tu mente vea lo que tu espíritu ya cree. Cuando estaba enfermo, comenzó a visualizarse sano, sirviendo a Dios, predicando a multitudes, no desde negación, sino desde fe. Y notó algo poderoso. Cuando visualizaba con fe, algo dentro de él comenzaba a alinearse con esa imagen. Su cuerpo, que estaba muriendo, comenzó a responder. Su mente, que estaba derrotada, encontró esperanza. No fue instantáneo, pero fue real. La visualización de fe funcionaba como un puente entre la promesa invisible y la manifestación visible. Aquí está la aplicación práctica, y es crucial que la implementes correctamente. Dedica 15 minutos cada día a visualizar específicamente no solo el resultado que deseas, sino la persona en la que debes convertirte para sostener ese resultado. Si oras por restauración matrimonial, no solo visualices un matrimonio feliz, visualízate como alguien que ha desarrollado comunicación saludable, que ha sanado heridas propias,
que puede dar y recibir amor maduro. Si oras por provisión financiera, no solo visualices la cuenta bancaria llena. Visualízate como alguien con sabiduría financiera, generosidad, desprendimiento del dinero como fuente de seguridad. La visualización de fe te prepara internamente para la respuesta externa. Ahora, entremos en algo que requiere toda tu atención porque es exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Has estado viendo la espera como el enemigo de tu destino, cuando en realidad es su incubadora. Has estado midiendo el progreso por cambios externos, cuando Dios está produciendo transformación interna, que es 100 veces más valiosa que cualquier circunstancia externa. Has estado rogando por un milagro, cuando Dios está haciendo un milagro. Está haciendo de ti alguien que puede vivir en el milagro sin ser destruido por él. En el libro de Jueces capítulo 6, encontramos a Gedeón escondiéndose en un lagar mientras los madianitas asolaban Israel. Un ángel se le aparece y lo saluda. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La respuesta de Gedeón es fascinante. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón estaba midiendo la presencia de Dios por la comodidad de sus circunstancias. El ángel no respondió su pregunta sobre el porqué del sufrimiento. En cambio, le dio una comisión. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Qué fuerza? Gedeón estaba escondido, derrotado, lleno de dudas, pero Dios veía en él lo que él no veía en sí mismo. La adversidad no era evidencia de ausencia divina, sino el contexto donde Dios estaba forjando al libertador que Israel necesitaba. Esta escritura te está hablando directamente. Lo que interpretas como abandono es en realidad el entorno donde Dios está forjando tu destino. Las circunstancias que cuestionan su presencia son precisamente las que demostrarán su poder cuando camines en el llamado que Él te ha dado. Practica esto. Escribe una carta desde tu yo futuro al yo presente, describiendo cómo esta temporada de espera fue exactamente lo que necesitabas para estar preparado para lo que vino después. Aunque todavía no sabes el después, escribe desde fe y observa cómo esto reencuadra tu experiencia presente. Permíteme llevarte más profundo. El pastor Yonggi Cho enseñaba que el tiempo de Dios frecuentemente parece tardío desde nuestra perspectiva, porque estamos midiendo con relojes humanos un proceso que se desarrolla en dimensiones eternas. Nosotros medimos en días, semanas, años. Dios mide en niveles de madurez, profundidad de carácter, capacidad de sostener gloria. Para nosotros, un año de espera puede parecer interminable. Para Dios, es un parpadeo si ese año produce en nosotros una transformación que afectará generaciones. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, leemos: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no es poesía, es revelación sobre cómo funciona el tiempo en el reino de Dios. Él opera desde un marco temporal completamente diferente al nuestro. Lo que nos parece demora a nosotros puede ser, desde su perspectiva, una rapidez increíble. Aplicado a tu vida, deja de medir el progreso de tus oraciones en términos de cuánto tiempo ha pasado y comienza a medirlo en términos de cuánto has crecido. Si hace un año eras una persona y hoy eres otra más madura, más compasiva, más fuerte, entonces no has estado esperando en vano. Has estado siendo transformada sistemáticamente. Hay algo más que necesitas entender sobre la aparición de este video en tu vida en este momento específico. No es coincidencia que lo estés viendo después de haber experimentado desilusión, pérdida, retraso, frustración. La sincronización divina funciona de manera que la verdad llega exactamente cuando tu alma está lista para recibirla. Si hubieras escuchado este mensaje hace 6 meses, lo habrías entendido intelectualmente, pero no habrías podido absorberlo en tu espíritu. Las experiencias que has atravesado desde entonces han arado el terreno de tu corazón.
preparándolo para que estas semillas caigan en suelo fértil. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12, Jesús les dice a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Incluso Jesús, que podía transmitir toda la verdad del universo, reconocía que hay un tiempo para cada revelación, no porque la verdad cambie, sino porque nuestra capacidad de recibirla crece gradualmente. Lo que te estoy compartiendo ahora, quizás no hubieras podido procesarlo hace un año. Pero tu jornada te ha traído exactamente al punto donde puedes no solo escucharlo, sino vivirlo. Antes de llevarte al cierre transformador de este mensaje, quiero que reflexiones sobre una pregunta que el pastor Yonggi Cho hacía a su congregación. Si Dios te respondiera hoy todo lo que has estado pidiendo, ¿serías capaz de administrar las respuestas sin perder tu alma en el proceso? Es una pregunta inquietante porque expone nuestra inmadurez escondida. Muchos de nosotros estamos orando por cosas que nos destruirían si las recibiéramos en nuestro estado actual. Un matrimonio antes de sanar nuestros patrones relacionales. Riqueza antes de desarrollar generosidad. Influencia antes de edificar carácter. Plataforma antes de consolidar humildad. Dios en su amor nos protege de nuestras propias oraciones hasta que podamos manejarlas con sabiduría. Esto significa que cada día de espera es un regalo disfrazado de frustración. Cada demora aparente es una gracia que te salva de recibir algo para lo cual aún no estás listo. Y el mayor milagro no será cuando finalmente recibas lo que has estado pidiendo, sino cuando te des cuenta de que el proceso de espera te transformó tanto que la persona que recibe la respuesta es completamente diferente de la persona que hizo la petición inicial. Ese es el verdadero milagro. No el cambio de circunstancias, sino la metamorfosis del corazón. Si pudieras ver tu vida desde la perspectiva de Dios, verías un tapiz intrincado donde cada hilo, incluso los oscuros que representan dolor y espera, están creando un patrón de belleza asombrosa. Pero estás demasiado cerca del tapiz para ver el diseño completo. Solo ves los hilos individuales y te preguntas por qué hay tanto de este color oscuro. Un día, cuando tengas perspectiva, verás que precisamente esos hilos oscuros son los que le dan profundidad y riqueza a la imagen completa. Sin ellos, el tapiz sería plano, unidimensional, sin la complejidad que lo hace hermoso. Ahora, quiero guiarte en una oración de rendición que podría cambiar el rumbo completo de tu historia. No es una fórmula mágica, pero es un portal para que tu espíritu se alinee con el tiempo y los propósitos de Dios. Puedes cerrar tus ojos si estás en un lugar donde eso sea posible, o simplemente aquietar tu corazón mientras escuchas. Repite conmigo, no con tu boca necesariamente, sino con la intención profunda de tu ser. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que he estado luchando contra tu tiempo, cuestionando tu silencio, dudando de tu bondad cuando no veo respuestas inmediatas. Hoy elijo rendirme no en derrota, sino en confianza. Elijo creer que tú estás obrando incluso cuando no veo evidencia. Elijo confiar en que tu tiempo es perfecto, que tu silencio no es abandono, sino preparación. Perdóname por las veces que he tratado de forzar puertas que tú has cerrado para mi protección. Perdóname por la impaciencia que ha interpretado tu amor como indiferencia. Hoy declaro que me someto al proceso, que abrazo la espera como mi maestra, que recibo cada día de preparación como un regalo que me equipa para el destino que has diseñado para mí. Renuncio a medir tu fidelidad por la velocidad de tus respuestas. En cambio, la mediré por tu naturaleza inmutable, que es buena, que es sabia, que es amor. Declaro que confío en ti no porque entienda tus métodos, sino porque conozco tu carácter. Y si la respuesta que recibo es diferente de la que pedí, elijo creer que es porque tú ves lo que yo no veo,
que conoces lo que yo ignoro, que amas lo que yo soy incapaz de amar en este momento. Amén. Si esa oración resonó en tu espíritu, escribe en los comentarios simplemente: confío en tu tiempo, Señor. No por superstición, sino como un acto profético de alinear tu boca con la postura de tu corazón. Y mientras estás aquí, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, porque cada video que compartimos está diseñado para acompañarte en el proceso de transformación que Dios está obrando en tu vida. Activa la campanita para recibir notificaciones, porque nunca sabes cuándo el próximo mensaje será exactamente la palabra que necesites escuchar. Ahora, quiero dejarte con una imagen final que lo resume todo. Imagina un arco que se prepara para lanzar una flecha. Para que la flecha vuele hacia adelante con poder, primero debe ser jalada hacia atrás. Mientras más atrás se jala, más lejos volará. En este momento de tu vida, quizás sientas que estás siendo jalada hacia atrás. Las circunstancias parecen retroceder en lugar de avanzar. Las oraciones parecen rebotar contra el techo. Las puertas que esperabas que se abrieran permanecen cerradas. Pero no estás retrocediendo, estás siendo posicionada. La tensión que sientes no es destrucción, sino preparación para un lanzamiento que te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. El pastor David Paul Yonggi Cho vivió esta verdad en su propia carne. Los años de tuberculosis, de pobreza, de rechazo, no fueron obstáculos en el camino hacia su destino. Fueron el camino mismo. Lo que parecía estar destruyendo su futuro, estaba en realidad forjándolo. La debilidad que lo humilló se convirtió en la plataforma para que el poder de Dios se manifestara de maneras que cambiaron naciones. Y él siempre decía: si Dios me hubiera dado éxito sin primero quebrar mi autosuficiencia, ese éxito me habría destruido. Pero cuando el éxito llegó a un hombre que había sido completamente roto y reconstruido por Dios, ese éxito fue sostenible. Tú estás en ese proceso ahora. Quizás en la fase de quebrantamiento, quizás en la fase de reconstrucción, quizás en el momento justo antes del lanzamiento. Pero cualquiera que sea tu fase, no es desperdicio, es diseño divino. Este video apareció en tu vida hoy porque es tiempo de que veas tu espera desde una perspectiva completamente nueva. No como castigo, sino como preparación. No como rechazo, sino como refinamiento. No como el final de tus sueños, sino como la incubación de algo mucho mayor de lo que jamás te atreviste a soñar. Y cuando finalmente veas la manifestación, cuando las puertas se abran, cuando las respuestas lleguen, cuando el tiempo de espera termine y el tiempo de cosecha comience, recordarás este momento. Recordarás que hubo un día en que un video apareció en tu pantalla y algo cambió dentro de ti. No las circunstancias todavía, sino tu perspectiva. Y esa transformación interna es la que te permitirá caminar en la transformación externa sin perder tu alma en el proceso. El tiempo de Dios no es tardío, es estratégico, no es cruel, es compasivo. No te está negando, te está preparando. Y el hecho de que estés escuchando estas palabras en este preciso momento no es coincidencia. Es una cita divina entre tu necesidad y su provisión, entre tu pregunta y su respuesta, entre tu desesperación y su esperanza. Recíbelo, abrázalo, camina en ello. Porque lo que viene después de esta temporada de preparación va a requerir de toda la fortaleza, toda la sabiduría, toda la madurez que está siendo forjada en ti ahora. Y cuando llegue, estarás lista, completamente lista, divinamente lista, sobrenaturalmente equipada para sostener la gloria que Dios tiene preparada para ti. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje. Alguien que está en una temporada de espera y necesita perspectiva. Alguien que está cuestionando el tiempo de Dios y necesita recordar su fidelidad. Porque la misma manera en que este video apareció para ti,
cuando más lo necesitabas, puede aparecer para otros a través de tu obediencia de compartirlo. Sé el instrumento que Dios usa para llevar esperanza a corazones cansados de esperar. Y recuerda, el hecho de que este video solo aparezca cuando más se necesita no significa que aparecerá solo una vez en tu vida. Puede ser que necesites volver a él en diferentes temporadas, porque cada vez que lo escuches, tu nivel de madurez habrá crecido y escucharás capas de verdad que no pudiste captar la primera vez. Dios tiene múltiples niveles de revelación empacados en cada palabra, esperando ser desempacados conforme creces en capacidad de recibir. El tiempo de Dios es perfecto. Su silencio es estratégico. Su demora es deliberada. Su proceso es preciso. Y tú, mi querida hermana, estás exactamente donde necesitas estar para convertirte en quien necesitas ser, para vivir lo que Dios ha preparado para ti. Confía en el proceso, abraza la espera, recibe la transformación. Porque al otro lado de esta temporada hay una versión de ti que ni siquiera puedes imaginar todavía, pero Dios la ve claramente. Y Él no descansará hasta que esa versión se manifieste completamente. Esa es su promesa para ti. Esa es su fidelidad hacia ti. Y ese es el mensaje que necesitabas escuchar hoy, en este momento, en esta temporada, en este video que apareció justo cuando más lo necesitabas.